La ciencia, como la cocina, se trata de procesos. Como una receta, partimos de la observación de los hechos, de los ingredientes, del mundo que nos rodea. Investigadores e investigadoras formulan hipótesis, así como los chefs imaginan combinaciones de sabores y las ponen a prueba. Experimentar con texturas, mezclar saberes, condimentar con datos. De eso se trata la cocina. Y también la ciencia. Bueno, nos encontramos acá en los comedores universitarios en una nueva sesión de Ciencia al Dente con el primer episodio de este año. Estamos con Aníbal Rossi, que es licenciado en Comunicación Social, magíster en Comunicación Digital Interactiva, y vamos a cocinar hoy. En realidad te vamos a sacar un poco de la cuestión del confort y vamos a hacer algo de lo que no estás muy acostumbrado. Tal cual. Ya nos vas a contar. Les contamos que estamos en uno de los comedores universitarios de la Universidad Nacional de Rosario, así que estamos listos para arrancar. Estamos para arrancar. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer unas pechugas con una salsa para acompañar y con un puré de calabaza. Nada sofisticado, porque bueno, está más o menos a la altura de mis posibilidades culinarias. Bueno, hay que ver que una pechuga te salga jugosa y salga rica, no es cosa menor. Vamos a contarles que las líneas de investigación de Aníbal están orientadas fundamentalmente a todo lo que es tecnología en comunicación digital. Tiene algunos títulos de investigación que son muy interesantes y que vamos a seguir trabajando. Por ejemplo, le interesa mezclar lo lúdico y el juego con las evaluaciones y los exámenes, algo que todos los que recorrimos la educación formal nos parece bastante distópico por lo pronto, pero bueno, sus investigaciones están fundamentalmente radicadas en conjugar algunas cosas que tradicionalmente no aparecen conjugadas. Vamos a ver cómo conjugamos en la cocina. Eso ¿Querés que arranquemos? Va a ser lo más inconjugable para mí. Así que ¿Arrancamos con las pechugas? Arrancamos con las pechugas. Un cuchillito para Sí, mirá todos los que tenés ahí para elegir. Yo creo que este va bien. ¿Este sería el mejor? Perfecto. Esta es una elección metodológica, entonces. Bueno, ahí vamos a hablar, ¿no? Cómo se trabaja con la elección primero de los ingredientes, de los objetos y demás, que es una cosa que en la investigación uno está bastante acostumbrado y que en la cocina parece más natural, pero ¿cómo lo ves? Ahí me parece que hay una cosa interesante, que además tiene que ver con el tema tecnológico, ¿no? Y con las interfaces, ¿no? Cuando las interfaces son como muy utilizadas de hace bastante tiempo, es como que tienden a quedar invisibilizadas, ¿no? O sea, probablemente las preguntas que voy a hacer yo hoy en la cocina no son preguntas que haría un cocinero, ¿no? Porque hay un montón de cosas que ya están como incorporadas en la práctica y que tienen que ver con una conjugación hombre técnica, digamos, que se da por sabida. Esto que yo te preguntaba, este cuchillo, este otro, y la capacidad de diferenciar, de distinguir un cuchillo de otro, por qué este y no otro, digamos, tiene que ver con esa relación hombre-tecnología y que, bueno, pasa en la cocina, pero también pasa en la digitalidad, digamos. También. Bien, mientras que yo te prendo el fuego, contanos, ¿qué son las interfaces? ¿Qué son las interfaces? Bueno, en realidad, interfaces es un concepto, digamos, de Carlos Scolari. Bien. Que me parece que es interesante porque como que pone el problema en un terreno, digamos, que hasta ahí no había sido, o por lo menos nominado de esa manera, ¿no? Bien. Porque conjuga esta idea de lo tecnológico con ciertas conceptualizaciones más McLuhanianas, ¿no? McLuhaniana me refiero a Marcel McLuhan, ¿no? Ajá. A mí me parece uno de los autores también como más interesantes de recuperar y que están siempre como en mi horizonte teórico. Pero el problema de McLuhan tenía que ver con la definición de medio. Cuando él dice el medio es el mensaje, hay un montón de cosas que entran ahí respecto de qué es un medio, ¿no? Cosas que para los estudios tradicionales de medios quedarían afuera. Para McLuhan casi que todo lo que extiende, caduca, revierte o recupera alguna cosa es un medio. Bueno, el concepto de Scolari, como de alguna manera, viene como a recuperar esa amplitud del concepto el concepto de interfaz de Scolari, viene a recuperar esa amplitud del concepto de medio de McLuhan, y bueno, la viene a poner en juego y en diálogo, digamos, con otras dimensiones de lo social y de lo teórico que en el caso de McLuhan no están como problematizadas, digamos, ¿no? En este sentido, la cocina sería una interfaz y
dentro de una interfaz hay otras interfaces, tiene que ver con vínculos entre actores humanos, inhumanos, prácticas, instituciones, etcétera, digamos. Bien, pero bueno, vamos a centrarnos en los medios, entonces, esto de que se habla mucho hoy, que es la ecología de medios. Aníbal nos va a contar de qué se trata y cómo funcionan y qué rol tienen los medios tradicionales, las nuevas redes sociales en esto. Asociado específicamente a la cuestión educativa, que es un poco tu trabajo en los últimos tiempos. Yo ya puse a calentar eso. Le pongo un poco de aceite y contanos cómo seguimos. Un poquitito de aceite, vamos a esperar que se caliente un poco porque la idea es grillar un poco la pechuga, después bajar el fuego para que se termine la cocción, y mientras pase eso, lo que haríamos sería avanzar sobre el tema de la salsa, cortar la cebolla y demás, pero por el momento sería grillar la pechuga. Bueno, esa es una decisión, por ejemplo, sí. Casi te diría que metodológica. Si hacemos pechuga le ponemos salsa para que no quede tan seca, ¿no? Exacto. Perfecto. Sí, por ahí vamos. Bueno, entonces yo me pongo a este lado y vos me vas diciendo qué necesitas. ¿Condimento para eso o después? Todavía no, el condimento después, cuando le bajamos el fuego. Lo que necesitaría por ahí es sacar ya las cebollitas de verdeo. Y yo te voy preparando acá y vos vas poniendo eso ahí, ¿te parece? Perfecto, perfecto. Bien, decíamos entonces, ¿cómo se te ocurrió empezar a trabajar esta cuestión de, vos sos licenciado en comunicación, pero esa relación entre la comunicación y la educación, ¿no? Que tu cuestión central de estudio sea cómo las tecnologías comunicacionales, en todo caso, colaboran o pueden venir a decir algo de los procesos educativos. En realidad, fue casi como una cosa que se fue cocinando, valga el término, solo, ¿no? Porque yo vengo, de un núcleo docente ahí dentro de la Facu de Comunicación muy vinculado a la tecnología. Está siempre históricamente vinculado a la experimentación con tecnología, a la reflexión sobre tecnología. Y bueno, la cuestión de vincular todo ese background con la práctica docente tiene que ver, con mi recorrido, también con mi recorrido laboral, ¿no? Y con un conjunto de experiencias dentro de la universidad previas. Tiene que ver un poco con mixturar todo ese recorrido conceptual teórico con ciertas cuestiones más cotidianas, diarias del laburo, ¿no? El tema de vincular la evaluación con lo lúdico es una práctica, que yo venía como ensayando desde hace un tiempo en algunas asignaturas, donde, con estudiantes en principio ellos diseñaban algunos juegos y después, me incliné más por estabilizar una mecánica lúdica y desarrollarla un poquito más, un poquito mejor. Bien. Y iterarla o mejorarla a lo largo de los años. Eso culmina en mi proyecto de tesina, que es donde, si bien ya me recibí, es donde actualmente estoy laburando, que tiene que ver con desarrollar, o estabilizar una mecánica lúdica en una plataforma, donde además eso sea también, incorpore, un proceso de mejora y de desarrollo, de expansión del proyecto de carácter más colaborativo. Y sin lugar a dudas, lo lúdico y las nuevas tecnologías aparecen como asociados, ¿no? En el imaginario colectivo. Ahora, lo que no aparece tan asociado es lo lúdico con la evaluación. Esta idea de incorporar las tecnologías digitales a los procesos de evaluación relacionados con el disfrute, con el juego, con... Sí, eso, teóricamente tiene como un vínculo, o por lo menos yo lo enfoqué desde ese lado, con un vínculo más Foucaultiano, si se quiere, ¿no? En el sentido de la crisis de la sociedad disciplinaria, ¿no? De las instituciones disciplinarias basadas en el encierro. La evaluación. Y donde la evaluación es uno de los procesos, ¿no? de la configuración de la subjetividad en el contexto de esas sociedades disciplinarias. Y vinculado a eso, no sé por dónde me... No, vos quédate ahí y decime si querés que te corte más. No, ahí está bien. Lo que faltaría serían la cebolla tradicional, la común. Perfecto. Juliana. Como más te guste. ¿Pero cuadradito o tirita? ¿Tirita? Perfecto. Dale. Te decía, como que vinculada a ese análisis más Foucaultiano, ese diagnóstico más Foucaultiano. Sí. En mi caso, para este proyecto, lo vinculé con algunas otras propuestas de un autor italiano que seguramente conocés, que es Alessandro Barico, es un ensayista,
un ensayista y un Ajá. escritor, digamos, ¿no? Escribe ficción, además de escribir ensayos más filosóficos o diagnósticos del presente. Hay dos libros que son claves, por lo menos en mi lectura de Barico, que son uno del 2008, se llama Los Bárbaros, ensayos sobre la mutación, Sí. y otro que se llama The Game, que es apenas anterior a que Mutación comience- en relación a la cuestión de la cómo se transforman las tecnologías o cómo nos transformamos en función de las tecnologías. Sí, es que en realidad esas dos cosas van de la mano, ¿no? Producción de subjetividad y procesos tecnológicos son como cosas que van Totalmente. como muy vinculadas. La tesis, o una de las tesis de Barico, tiene que ver con que el modo de adquisición de experiencias está cambiando, ¿no? Es algo que planteaba ya en Los Bárbaros, que en realidad tiene como una regambre más benjaminiana, si se quiere, ¿no? Esta cosa de la experiencia, de cómo la experiencia muta, cambia, y las consecuencias que eso trae, digamos, es un tema Bien. también benjaminiano, que es como una referencia muy recurrente en el caso de Barico. En el texto de Game llega como una afirmación que me pareció súper interesante, la cual tiene que ver con decir que, bueno, que esa mutación en el modo de adquisición de experiencias tiene en el juego el paradigma, digamos, de formulación, digamos, ¿no? Y que toda la subjetividad de alguna manera se reconfigura a partir de ese esquema. ¿Qué diferencia tendría, o cuáles serían algunas de esas diferencias que plantea el esquema del formato lúdico respecto de lo que sería el formato institucional tradicional? Bueno, básicamente, o quizás una de las oposiciones más claras serían la de profundidad y superficie, ¿no? Bien. Y podríamos ahí como contraponer dos medios diferentes. Por un lado el libro y por otro lado el juego, ¿no? Cuando vos lees un libro, que es de hecho lo que se espera, es la expectativa de la universidad, ¿no? Cuando uno lee un libro puede decir algo acerca de ese libro. Ahora, un libro no se lee en un rato, ¿no? Y generalmente la sensación que uno tiene cuando está por primera vez frente a un libro, sobre todo cuando es un libro teórico, es que ¿estaré a la altura? ¿No? La pregunta que uno se hace es, ¿estaré a la altura? ¿Esto es para mí o es para otros, no? Sí, y además como que hay una cosa de expertos detrás de eso, de conocimiento, como una especie de textos que se conectan entre sí, ¿no? Siempre hemos escuchado decir a docentes que, no, para leer este texto antes te tenés que leer, o tenés que saber tal otro y tal otro. Bueno, es como la presunción de incompetencia, le dice Michel Serres, ¿no? Como que se supone que uno no va a estar a la altura para eso. Cuando uno está en un juego, no importa equivocarse. ¿Qué me importa? ¿Se me quema la pechuga? Bueno, haré otro, me comeré esa pechuga quemada y demás. Pero hay como una predisposición a la experiencia diferente. Porque el juego lo que te dice es, vos estás a la altura. Claro. ¿No? Cuando arrancas el primer nivel de Mario Bros, por ejemplo, ¿no? Sí. Nadie sale un manual para jugar al Mario Bros. Y de hecho, el juego está diseñado para que vos no tengas que leer nada antes. Puedes ver otras partidas, puedes leer instrucciones, que las hay y demás, pero la idea del juego es que Frasca dice que el juego se explica a sí mismo, ¿no? Sí. Gonzalo Frasca es un investigador y un desarrollador de juegos uruguayo, dice que el juego se explica a sí mismo. Están diseñados de manera tal de que todo lo que vos tenés que aprender en el juego está en el juego. Y que nadie se va a venir a parar a decirte, mira, lo que tenés que hacer es esto, es empezar, ¿no? De hecho, cuando vos empezás el Mario Bros, estás mirando en cierta dirección, arrancás para ese lado. Ahí también hay una cuestión de incertidumbre, un poco que es lo que pasa cuando investigamos en ciencias sociales, ¿no? Todo el tiempo, y un vínculo aparte interesante con el error, ¿no? Eso también tiene todo que ver... un tema el error, ¿no? Ojalá aprovechásemos más del error, como forma también de inscripción de la ciencia. Digo, esto que cuando después vamos a contar lo que hicimos o los resultados científicos, el error desaparece absolutamente, y eso es lo que le da una garantía de verdad, cuando en realidad es ahí donde uno aprendió. Ahí me parece que también estoy mezclando como muchas cosas, ¿no? Que a lo mejor las podría recorrer de una manera más lineal y más ordenada, pero esa es un poco la idea. Pero ¿no? bueno, somos transmediáticos. Sí, somos como si vos no enredados. sos, claro. Si vos no vas por las redes, ¿quién? Tal cual. Borges decía que uno publica para dejar de corregir, digamos, ¿no? Y eso un poco pasa con la ciencia y con el formato papel. O sea, ¿por qué uno publica una sola cosa y el resultado final en formato papel? Y bueno, porque todo ese largo proceso de ensayo y error se supone que debería quedar oculto.
En lo digital eso como que se invierte, digamos, ¿no? Wikipedia es el mejor ejemplo de eso. Un documento en Google Doc también. Vos podés entrar y ver historial de revisiones, vos podés entrar a Wikipedia y ver cuál es la discusión detrás. O sea que todo digamos, ese hormigueo detrás de la producción está como visible y es necesario que esté visible. Hay un texto de Nor Cetina que se llama La fabricación del conocimiento, que justamente ella va contando cómo ella trabaja, es de las primeras que empieza a trabajar insertándose en los laboratorios. Tal cual, bien laturiana es la perspectiva. Bueno, sí. eran compañeros de trabajo. Y lo que ella va contando es cómo en el paper, o cuando uno cuenta aquello que, su resultado y demás, se borra justamente todas las instancias de subjetividad existentes. Y en realidad, bueno, los que hacemos comunicación de la ciencia lo usamos para decir lo que eso, lejos de acercar o de hacer posible la comunicación, aleja al investigador mucho más de lo que son de lo que somos los normales, ¿no? Totalmente. Los no investigadores. Fíjate ahí como me echando un poco más el tema de la cocina, está la cuestión Masterchef, ¿no? Donde vos tenés los especialistas adelante y la gente cocinando tipo gourmet que dice, yo no estoy a la altura de esto. Tal cual. ¿No? Y viene el italiano y te dice, no, porque no sé qué cosa, la fugaceta, no sé qué. ¿Qué no son estas las hornallas más famosas del mundo? No, creería que no sé, probablemente sí, yo no conozco mucho el tema. Me hubiese analizado. Pero dale, lo mandamos, primero le ponemos no, yo aceite. no te quiero interrumpir, pero bueno, vamos a... Aceite y le mandamos eso. ¿Así un toquecito abajo como la pechuga? Sí. Yo en un ratito me parece que apagaría la pechuga porque... Dale, se nos va a quemar. Ahí sí que vamos a tener el error. ¿Sabes qué? Ahora sí le pondría sal, que me olvidé, a la pechuga. A la pechuga, dale. Y le pondría el romerito. Viste que ahí sí hay un método que tiene que ver con la cocina. Salamos antes la carne, salamos después. Sí. En uno de los Ciencia al Dente yo aprendí que en realidad después, para que no se deshidrate tanto en la cocción. Totalmente. Hay como una relación sintagmática paradigmática, ¿no? Uno siempre... Ay, qué difícil. No, bueno, sintagmática es la secuencia, ¿no? Sí. No, digo, pero está bien que digas que es difícil porque es verdad, dice sintagma, ¿qué es? Sintagma, paradigma. ¿No? Son conceptos de, bueno, Saussure, yo lo pronuncio siempre mal porque de francés no sé nada, pero Saussure planteaba esa idea en el lenguaje, digamos. Exacto. Que hay una dimensión como temporal, sintagmática, secuencial, y hay otra dimensión espacial paradigmática, donde en cada momento de esa secuencia uno siempre puede tomar decisiones, es decir, bueno, acá no pongo esto, sino que pongo esto otro. ¿No? ¿Qué hago? Pechuga, le pongo carne, bueno, no, como hay momentos, hay espacios en esa secuencia que se pueden, reconfigurar. ¿Cuán flexibles son esos espacios en los procesos de investigación con tus objetos de estudio? Por ejemplo, bueno, la realidad en términos culturales y biológicas se modifica constantemente, sabemos que somos sistemas dinámicos y demás. Pero pasa algo particular con la tecnología que tiene que ver con lo vertiginoso de esas transformaciones. Sí. Entonces, esto que vos decís, bueno, ¿cómo voy eligiendo esta forma de abordar y demás? Imagino que, no sé, pero que en los procesos de estudio de la tecnología es casi diariamente, ¿no? Las transformaciones. Sí, digamos cambia el objeto. O sea, digamos que las transformaciones, la voy renovación... Yo, vos ahí. Dale. ¿Voy yo? Sí, yo te tengo más confianza a vos que a mí. ¿Todo junto? Sí. Vale. Vos seguís charlando. Dale. Decía que la transformación de dispositivos es como vertiginosa, ¿no? De repente la transformación desde el punto de vista de las conceptualizaciones posibles para analizar ciertos objetivos y ciertas prácticas no son tan vertiginosas. Quiero decir, la teoría no va a la misma velocidad que la renovación del iPhone 5 al iPhone 6. Sin embargo, ahí desde lo tecnológico, desde el punto de vista del dispositivo, hay un cambio. Bien. Pero ese vértigo también me parece que es un poco tramposo, digamos. Así como es tramposa la no dinámica de ciertas teorías, digamos, ¿no? Uno podría decir la lentitud de ciertas de los enfoques teóricos, también es tramposa la velocidad y la vertiginosidad de la renovación de dispositivos, la renovación tecnológica. Pero bueno, viste que en ese sentido, en términos concretos, digo, esta cuestión es necesario sí o sí una metodología flexible. Sí. Esto de tener, bueno, claro, no hay cebolla de verdeo, le meto puerro, una cosa así, medio que, digo, se acabó, digo, hay una realidad que cambia, una cosa que se modifica. Sí. Imagino que no podés tener una receta establecida para estudiar nuevas tecnologías de la que no te puedas mover. No, y aparte que tampoco, probablemente si la hay, no me sentí, o sea,
mi práctica no me lleva, digamos, a eso. Yo en eso asumo cierta desprolijidad. Te dejé cocinando a vos sola. Yo te iba a decir eso, digo, salí de la zona de confort y volví a la cocina. Te dejo a vos. Dale, escúchame. Dale. Decime que te voy pasando yo y seguíamos con esta cuestión, digo, que interesa particularmente de esta cosa que aparece como en realidad la garante de la ciencia, la parte más rígida, si se quiere, de los procesos científicos, que es el método, y que en estudios como el tuyo tiende a necesariamente caracterizarse por la movilidad, ¿no? Por la posibilidad de moverse todo el tiempo. La metodología es un tema de discusión también constante. Últimamente, con el tema de la digitalidad en términos de Big Data y demás, ha habido como mucha renovación metodológica y demás, porque bueno, hay como un conjunto de preguntas y de técnicas que de repente, digamos, necesariamente se tienen que reinventar por el hecho de que exigen ciertos conocimientos prácticos que antes no se tenían, ¿no? O sea, el hecho de trabajar por ahí conjuntamente con programadores para obtener un corpus de tweets o de, no sé, o de datos y metadatos de lo que ocurre en plataformas como YouTube y demás, implica, digamos, cuestiones reflexivas. Que se modifican todo el tiempo, aparte, ¿no? Tal cual. Y entonces ahí, digamos, lo que entra es la cuestión de cómo analizar eso. O sea, claro. Porque si vos lo analizás desde una perspectiva... Las herramientas que te permiten... si vos, además, de herramientas y background conceptual también, ¿no? En el sentido de que, ¿cómo te acercas a 15.000 tweets? ¿Qué es lo que vas a preguntar ahí? Para decir 15.000 tweets como un ejemplo, bien, ¿no? Porque además ahí lo que entra también es la no restricción de arranque respecto de lo que antes era un problema, que era, bueno, colectar esa data, generar el corpus. Generar el corpus generalmente era un problema, llevaba mucho trabajo. Entonces era muy importante la pregunta de cuándo parar. Por eso la cuestión de la saturación de la muestra, es decir, bueno, ¿cuándo esta muestra ya está saturada? ¿Cuándo me conviene parar? Y bueno, en el caso de la colección digital de data, eso es como lo hace el software, y es como monumental, no monumental en el sentido de que con poco esfuerzo tenés un corpus gigante. Esa pregunta no está, pero está esta otra pregunta, es decir, bueno, ante todo esto, ¿cómo me acerco? ¿Qué preguntas hago? Que es algo que está faltando, digamos, ¿no? ¿Cómo seguimos? Con la crema. Aníbal, vos comentabas esta cuestión de los condicionamientos, en todo caso, metodológicos. Vení, vamos a ponerlo acá. Dale. Así. Ahí, medio fuego y medio no. Dale, perfecto. Vos planteabas cómo te condiciona la metodología, la cuestión tecnológica, la existencia del material y demás. Ahora, hay una cosa que pasó sin lugar a dudas en los últimos 2 años que imagino que ha transformado, y me interesa que nos cuentes cómo, el estudio del abordaje de las nuevas tecnologías para la educación, que fue la pandemia, ¿no? Fue como una cosa que a lo mejor uno venía, o ustedes en el equipo del DINE venían trabajando desde hace mucho tiempo, pero apareció como tema de pronto taquillero desde el punto de vista de la necesidad de los formatos educativos tradicionales de adaptarse a la virtualidad. Hay una cosa como de que de repente, sin premeditación... Todos empezaron a hablar de ustedes. Sí, bueno. Y a llamarlos por teléfono, sí, claro. Eso sí, a los que estudiaban esto, ¿cómo hacemos? Sí, bueno, acá, discúlpame, así antes, ¿ponemos sal, pimienta, algo, nada? Sí. ¿Y algo más? Y un poquito de queso rallado no le vendría mal, me parece. Perfecto. Pero digo, ahí esta cosa de que obligatoriamente hubo que saltar a la virtualidad con estrategias, en algunos casos previamente ensayadas, en otros casos, digamos, como venía. Fue algo que en la primera etapa de la pandemia, 2020 fundamentalmente, es lo que quedó como lo que pasó, digamos, ¿no? Como que todos resolvieron problemas a partir de lo que tenían a mano. Pero no obstante, en ese registro o en ese proceso de resolución de problemas empezaron como a aparecer también otras cuestiones respecto de que había cosas que ya sabían y que no se sabían que se sabían. Claro. Y otras cosas que no quisimos saber y aprender. Pero hubo como un momento en que, en la universidad particularmente, todos nos paralizamos y dijimos, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Tal cual. Después fuimos trabajando. Eso para mí es la primera mitad del 2020, digamos, ¿no?
cuando se interrumpe un actor tecnológico, por ejemplo, el dispositivo áulico, vos no pudiste ir al aula, entonces Claro. no pudiste tomarte un colectivo, no pudiste estar en contacto con gente en el espacio público, etcétera, etcétera. Entonces empezaron a aparecer como otras preguntas, ¿no?, que hacerse. Sí, bueno, esto que antes resolvíamos de esta manera, ¿cómo lo resolvemos ahora? Bueno, eso te decía, ¿cómo los transforma a ustedes? Digo, que venían desarrollando la temática, si se quiere, tranquilo, como una novedad, como una cuestión que en algún momento, al que en algún momento íbamos a llegar a una cosa que fue necesaria de manera urgente. Me parece que la estrategia que tuvimos desde Digicom y que eso nos posicionó, digamos, frente al problema de otra manera, tenía que ver con no asumir ese momento como un momento como un intervalo, digamos, como una pausa hasta la espera de un retorno. Bien. Sino como un horizonte hacia una nueva configuración. Entonces, lo que hicimos, que eso me parece una estrategia acertada y que, bueno, después derivó en otros proyectos como el del patio virtual de la UNR. Quiero que hablemos de ese patio virtual. Dale. Porque... fue, digamos, recurrir a asociarnos a ciertas plataformas en nuestras prácticas, digo, asociarnos. Sí. Que de alguna manera no estaban diseñadas para repetir o recuperar lo que era la lógica áulica, ¿no? El Zoom, el Meet, etcétera, etcétera. Son todos dispositivos en los que, si bien al principio nos podría haber costado un poco, pero a la mayoría de los docentes se encontró como en casa, porque bueno, era de alguna manera ponerse al frente de un... agarro primero esto. Dale, vamos, ¿qué hacemos ahí? Digamos, ponerse enfrente de una audiencia que sería el estudiantado, pero en este caso a partir de un esquema videovisual, digamos, ¿no? Evidentemente, tus proyectos de investigación están asociados a, cómo poder construir conocimiento, para accionar, para generar. Rediseñar, ahora, sí. Esto fue originalmente. Ahora, esto lo que sucedió, me parece, en pandemia es que les planteamos desde la docencia a los que venían trabajando y estudiando, necesitamos ya saber cómo. No, tal cual. Cómo nos estructuramos. Y ahí además hubo un plataformismo oculto, digamos, que quedó atado a las prácticas y que no necesariamente fue visualizado, digamos. No hubo estrategias como de uso de WhatsApp, hasta de la radio, no sé. De hecho, creo que eso va a ser objeto de estudio. Sí, hay mucha gente enfocada en esa dirección actualmente, de recuperar esa producción más o menos documentada durante la pandemia, pero que es como vos decís, me parece que es como muchísimo más amplio de lo que se puede abarcar y que va a necesitar como una vuelta, un retorno de análisis en algún momento. Como que todavía estamos muy con la pregunta de, ¿cómo salimos? ¿Qué hacemos ahora que ya la cosa no está tan complicada? Pero ¿qué hicimos, no? También tiene tal cual. Puré de zapallo. Lo pisamos. Perfecto. Bueno, eso hay que hervir los zapallos, que ya los tenemos hervidos nosotros por una cuestión de que en la televisión el tiempo es tirano. El tiempo es tirano. Pero bueno, te decía que me resultaba interesante la experiencia puntualmente del equipo de investigación de ustedes en la UNR. Esto que contabas recién, esto que nombraste como los patios virtuales, ¿no? ¿Cómo hacer? ¿Cómo pensaron esta estrategia de hacer en un momento de aislamiento en el que no nos encontrábamos, de un no lugar, que es la virtualidad, la red, como el gran no lugar donde son imposibles los encuentros, un patio donde encontrarnos a establecer lazos sociales? Me parece que tuvo que ver con esa estrategia de apropiación de las plataformas, en las cuales lo que estuvo en el foco, en el centro, fue recuperar el espacio áulico. Entonces ahí apareció Zoom, Meet. Los espacios de encuentro, ¿no? El aula es un espacio de encuentro que, digamos, en el contexto de la universidad, de la vida universitaria, es una parte muy chiquitita. Sí, quizás esto de recuperar el espacio áulico tenía que ver a una cosa que me parece que circuló bastante, que ustedes lo deben haber trabajado, que es el no perder contenido, ¿no? Claro, ¿Qué es lo que no podemos hacer en la educación formal, aunque tengamos una pandemia encima? Es perder contenido. Entonces rápidamente intentamos encontrar los canales para transmitir ese contenido. Eso tiene que ver también con ciertos presupuestos respecto de qué es la comunicación. Exacto. Y qué es la comunicación también en el contexto áulico, ¿no? O sea, que el foco esté en el contenido tiene que ver con eso, ¿no? Nuestra estrategia, y vuelvo al por qué derivamos después en el patio virtual, fue pensar, digamos, esos espacios áulicos vinculados a ciertas experimentaciones previas también que tenía que ver con armar colectivos de aprendizaje y demás, cosas que las plataformas tipo Zoom, tipo Meet, no están como diseñadas, sus arquitecturas, para posibilitar eso, sino que están diseñadas para el broadcast.
para la Exacto. emisión, ¿no? O sea, le dan al docente un lugar en el cual lo Y pueda a ver. lo sumo una cuestión interactiva entre alguien que consulta algo al docente y... Exactamente. Bueno, en ese sentido lo que decidimos fue utilizar otra plataforma que se llama Discord. Estoy buscando un cuchillito. ¿Yo te pasó? Otra plataforma se llama Discord, que es una plataforma, digamos, que está como Mira, acá tenía. diseñada, orientada, digamos, a los videojugadores, a la coordinación de las acciones durante el juego, y bueno, y más allá también de los videojugadores, y la implementamos, digamos, en nuestras clases. Deberíamos aprender más de los juegos, ¿no? Sí, el juego ahí, por eso te digo, es un núcleo muy heavy, digamos, ¿no? Al que hay que prestarle atención, no por el hecho de decir cuál es el último juego o qué hacen los chicos. Sí, yo soy medio un desastre. No importa, usted ponga, yo le voy contando. Manteca. Lo que te voy a pedir si lo puedes mezclar vos, que seguramente lo vas a mezclar mejor que yo. A eso. No saben cómo yo mezclo yo. Decía que en ese sentido, Discord nos permitió, digamos, ver como otros horizontes de interacción. Bien. La primera y principal diferencia tenía que ver con que trabajamos con cámaras apagadas, ¿no? Lo cual eso también, pero digamos... ¿Cómo cámaras apagadas? ¿Qué quiere decir? ¿Que no se veían las personas? Se veían, pero no mediante la imagen de video. Porque ahí está otra cuestión, digamos, ¿no? De cómo nos hacemos presentes en la interacción mediada por plataformas, Sí. ¿no? En el caso de Discord, digamos, vos tenés un diseño de interfaz en la cual hay un montón de signos, digamos, que marcan, bueno, como el visto, ¿viste? Del WhatsApp. Sí. Que vos cuando, a ver, en el visto del WhatsApp, ¿está la otra persona? Está la otra persona. Cuando vos ves que las dos rayitas están azules, hay como un gesto de copresencia con el otro, Sí. digamos que a partir del cual se configura o se construye. Que no necesita de la presencia del física. Exacto. Pero no solamente física, sino digo de la imagen, porque digo, la presencia con videos y demás también. Claro, pero Con cámara. Además porque la imagen también me parece que ahora se dice de muchas maneras. Uno dice, bueno, el que aparece, el que se saca una imagen en TikTok, ¿no? Y le Sí. pone un filtro. ¿Qué clase de imagen es esa? Digamos, ¿no? ¿Es una imagen, digamos, Sí. de raigambre empírica o es otra cosa? Sí, o está armada o producida. Claro. Ahora, por otro lado, también aparece ahí, que es una cosa que yo supongo que tiene que ver con la edad, esto que inclusive vos planteás en algunas de tus trabajos, esta cuestión de las resistencias de ciertos actores, ¿no? En función de la edad y demás. No hay como una despersonalización, o sea, ya no hay, no estamos físicamente, no hay una imagen propia transmitida directamente por la cámara y demás. ¿Cómo se logra la idea de la construcción identitaria en eso que aparece como despersonalización? Sí, yo no sé si llamarlo... A lo mejor porque tenemos la identidad asociada a una imagen, ¿no? Sí, o como si la identidad o la presencia fuera un juego ¿cómo se le dicen? De grado cero. Condimentás vos, eso sí. Sí, le pongo un poco de sal. Dale. Usted me corrige, Elena, ¿por qué no? No, por favor. Decía, no es un juego de suma cero, a eso me quería referir. O sea, que uno está presente en un O lugar no. y no. Me parece que lo que ocurre es otra lógica, digamos, en esa configuración de la presencia, que se parece más al personaje, ¿viste? De Alicia en el País de las Maravillas, el gato de Chelsea. Sí. O sea, el gato no aparece siempre completo, No. es extraño cuando aparece completo. A veces solo una voz, a veces aparecen los ojos y aparecen veces sí. rodajas de cuerpo, digamos, ¿no? Pero no deja de ser el gato, capaz. No deja, claro, y en ese sentido también, si bien el gato aparece como en capas, sigue siendo su presencia un juego de suma cero. Me parece que lo que pasa también acá es que estamos como todo el tiempo expandiendo y modulando la propia presencia, digamos, ¿no? Bien. Cada aparición o ¿cómo decirlo? Cada vez que habitamos una red, la habitamos con ciertos códigos, con ciertas gramáticas, digamos, y que probablemente nos comportamos ahí de una manera que no nos comportaríamos así en otro lado, digamos, ¿no? Bueno, vamos a hacer esto, sí. mira, Dale. vamos a hacer una cosa, ahora ya tenemos todo preparado, Sí. Vamos a repasar. Repasemos. Las pechugas Sí, tenemos las grilladas. pechugas. Sí. La salsa que tiene Lo que... cebolla de verdeo, exacto. cebolla común, crema, pimienta y sal. Y un poquito de queso. Y un poquito de queso de rallar. Exacto. ¿Y esto qué? Manteca y sal. Manteca y sal. Calabaza hervida, manteca y sal. Exacto. La idea del emplatado para mí tiene que ver también con esto, ofrecer el resultado a cierta comunidad, ¿no? De expertos o a la gente y demás.
Me interesa que en función de esta idea de resultado, nos vamos a quedar con una de las aristas de todos tus procesos de investigación, que nos cuentes cómo fue específicamente el tema de los patios virtuales y cuáles son un poco las primeras aproximaciones o conclusiones que ustedes tienen de esa experiencia, mientras que vamos emplatando. ¿Querés? Bueno, dale. Bueno, el patio virtual es un proyecto que de la mano del rectorado, digamos, sale la propuesta de encontrar alguna solución. ¿Te gusta? Me encanta. A esta pérdida del contacto informal dentro del contexto de la universidad, porque la universidad, como decíamos antes, no es solamente ir al aula. La vida universitaria tiene que ver con esto, con el comedor universitario, con encontrarse, con el, ¿no? claro, en otro espacio. En los pasillos, en el patio. Y de ahí surge esa idea de formular un espacio y una estrategia para evitar esos espacios que tenga que ver con esa informalidad, digamos, ¿no? Entonces, un poco a partir de nuestra experiencia en Digicom, en el uso de Discord, como te decía antes, lo que hicimos fue formular un servidor, así se llaman los espacios en Discord. Discord funciona a partir de la idea de servidor y no de sesión. Un servidor para cada unidad académica. Dentro de esos servidores, por unidad académica, estaban todas las facultades, ¿no? Y tenían allí dentro, digamos, como una arquitectura que estaba orientada, no digamos al dictado de clases, aunque se podía haber hecho de esa manera, digamos, se puede plantear eso dentro de esa arquitectura, pero estaba más orientada, al fortalecimiento de vínculos y de encuentros no formales, digamos, ¿no? O sea, recuperar esa vida universitaria que pasa. ¿Y cómo los convocaban a que se encuentren en ese espacio? Bueno, estaba vinculado al proyecto de Tutores para Par, que era un proyecto que sigue estando, digamos, y venía de algunos años antes, y que, digamos, es para el 2021, a finales de 2020 y principios de 2021, se convocó un número aún mayor de tutores, que son estudiantes, digamos, de la carrera, de las diferentes facultades, avanzados, y hubo algo así como 300 tutores pares. De esos 300 tutores pares, hacíamos reuniones semanales con un conjunto, digamos, reducido, y a partir de ahí establecíamos o intentábamos establecer estrategias de codiseño de esos espacios, porque un poco la política de desarrollo de ese proyecto tuvo que ver con involucrar a los propios actores en la... ¿Vos decime qué va primero, qué va después? Yo le voy a poner ahora la salsita y después ponemos... ¿Después eso? Sí, ¿no? Como usted diga, señor. Vamos por ahí, vamos ahí y veamos cómo surge. ¿Querés que agarremos otra cucharita? No, vamos a enjuagar esta. Dale. Entonces tenía que ver con eso, con el incorporar a los propios actores en el codiseño de esos espacios. Sí. Y esos patios, sí, ¿eran disciplinares o había gente de distintas facultades en el mismo patio? De todas, de hecho. ¿En el mismo patio? En el mismo patio, o sea, por unidad académica. O sea, si fuera la FC Polit como unidad académica, estaba bien. Trabajo social, comunicación social, etc. Bueno, y eso pasaba... Casi que, lo que pasa en el pasillo, pero bueno, de la facultad, pero como intensificado, ¿no? Sí, o por lo menos... Qué rico huele eso. Huele bien, bueno. Sí, huele bien. Pero por lo menos tomado eso como modelo a recuperar y no el esquema áulico, ¿no? Estamos como fue un trabajo, digamos, pensado en esa dirección, un arduo trabajo, vale decir, porque calculamos que hubo dentro de los patios cerca de 9.000 ingresantes. Y eso por momentos adoptaba como una dinámica bastante... Caótica, complejizada, pero bueno, compleja. Me parece que esa es la palabra, compleja. Sí, más que caótica. Sí, y en ese sentido me parece que desde el proyecto del patio lo que encontramos a partir de estas arquitecturas facetadas, digamos, podríamos decir mucho acerca de eso, pero una arquitectura como la de Discord, lo que encontramos es la posibilidad de manejar y ser flexibles a esa complejidad, ¿no? Atender las demandas diversas de las diversas unidades académicas de una manera ágil, diríamos, y además nos permitió también, nos orientamos hacia una datificación de esos procesos. Entonces, esa arquitectura flexible sumada a un conjunto de estrategias y a la datificación del proceso, de alguna manera nos dio herramientas para movernos de otra manera un poco más eficaz, digamos así, o interesante en el contexto de esa situación, digamos, compleja que presentaba la pandemia y que, por defecto ya tiene la UNR, digamos, como
como interfaz, digamos, ¿no? Qué interesante cómo, digo, todo el conocimiento que ustedes tenían en términos de lo que habían construido en los proyectos de investigación sirve para generar esta idea de los patios virtuales. Sí. Imagino ahora que en realidad podrían pensar cómo esos patios virtuales son objeto de estudio de nuevos procesos de investigación, digo, Sí. porque estos resultados se convierten en algo a analizar nuevamente. Sí, yo creo que sí, pero además también lo interesante es que el patio virtual como propuesta, más allá de que fue una propuesta que surge de una emergencia, un contexto de emergencia, tendría también a problematizar, digamos, qué presencialidad queremos a la salida, ¿no? Que tiene que ver Bien. con una presencialidad, bueno, se ha usado mucho el concepto de hibridez y demás, que me parece que es un concepto de escarbar, porque a veces... Que fíjate que tiene, digo, los que somos más grandes, la noción de hibridez aparece como una cosa hasta peyorativa, ¿no? No es ni blanco Ni ni una negro, cosa es ni híbrido, otra. y ahora estamos potenciando eso Exacto. como una cuestión positiva. Y que me parece que las estrategias potentes para resolver esa hibridez tienen que ver con aquellas que la entienden no como la suma de dos cosas distintas, sino como la posibilidad de mezclar y de obtener una interfaz, un resultado singular, y no, digamos, Bien. que sea A más B, sino que sea un C, digamos, ¿no? Bien, decime con qué acompañamos esto y vamos, y me interesa que como para cerrar nos cuentes un poco, bueno, en función justamente del concepto de hibridez o de lo que vos quieras, ¿cuáles son los desafíos en términos educativos que tenemos como universidad? A grandes rasgos, obviamente que deben ser muchos y no da un programa, pero digo, ¿cuáles son los desafíos fundamentalmente en función de esto, de lo aprendido, ¿no? A mí me parece que tiene que ver con levantar el guante respecto de qué es lo que pasa, digamos, en la cabeza y en las prácticas de los estudiantes que hoy recibimos en la universidad. Por fuera de la universidad, digamos, me parece que hay una producción de subjetividad que ya no está en manos de lo institucional, como sí pasaba en otros contextos, y me parece que hay que orientar, digamos, esa interfaz universitaria a un modelo que incorpore cosas que hoy por hoy están ocurriendo fuera, digamos, ¿no? Porque uno diría, bueno, entre otras cosas, ¿no? ¿Por qué voy a dar solo un texto si de repente en el aula no se configuran lectores como se configuraban antes? Tal cual. ¿No? ¿Qué pasa con el conocimiento cuando pasa eso también? ¿Por qué voy a dar algo que ya está en YouTube? ¿No? O sea, ¿qué sentido tiene una explicación que yo la puedo encontrar grabada en YouTube? Claro, ¿no? en todo caso, tomarla, retomarla, pero dar otra oferta. ¿Y cómo? ¿De qué manera? O sea, porque es una pregunta que también planteó la pandemia, ¿no? ¿Por qué estamos acá y no estamos en un Zoom? Digamos, no estamos Tal desde cual. casa, ¿no? Entonces, sumado a todas esas cosas, me parece que hay varias preguntas que hacer y que resolver en términos de múltiples propuestas de rediseño, y que seguramente no va a quedar una como la única, sino que me parece que, volviendo a lo que decíamos del juego y de lo que he hecho hoy en la cocina, que es el ensayo y error y a ver qué es lo que sale, me parece que ese es el horizonte, ¿no? Es generar contexto, y por eso lo del LINE, ¿no? El Laboratorio de Innovación Claro. Educativa. Los laboratorios son contextos en los que el ensayo y el error habitan, digamos, ¿no? Y deberíamos parecernos en las aulas y en las asignaturas más a un laboratorio, más a un juego, que a una clase tradicional. Desafío importante el de la universidad, de empezar a pensar que entra a competir inclusive con otras formas de apropiación del conocimiento, Sí. con otras, digo, y en esa competencia la necesidad de encontrar el diferencial Sí. y de en todo caso encontrar su nuevo lugar dentro Totalmente. de ese esquema y de ese ecosistema de procesos educativos que existen. Porque en esa plataformización de la educación superior, fundamentalmente, me parece que la educación pública tiene una oportunidad única, digamos, para posicionarse en otra dirección de la cual lo están haciendo otro tipo de plataformas, sobre todo la reconversión del ámbito privado a la realidad platafórmica, digamos, ¿no? Ahí me parece que hay una clave un desafío. Un desafío diría muy yo. importante, y además con muchísimas oportunidades que hay que capitalizar. Bueno, acompañamos con un juguito de naranja. Sí, me preguntaron con qué lo acompañamos. Digo, mira, yo no tomo alcohol,
pero si hay que fingir algún vino, yo digo que es el mejor. Me dijeron, no hace falta. No, esto es televisión, ¿verdad? Fingir no. No, vos dijiste juguito, tenemos juguito. Y estamos hablando de ciencia. Tal cual. Así que tratamos de sí equivocarnos si es necesario y de aprender de eso, pero de no fingir. Además me parece que hay una cosa interesante, que es la responsabilidad respecto de que tiene la cocina, el cocinero, ¿no? Porque esto se lo va a comer alguien, ¿no? Entonces, no es un paper que uno escribe y quizás no lo lea nadie en algunos casos, ¿no? Con lo cual me parece que ahí también hay una desvinculación con la responsabilidad en la producción científica. Sí. Cuando está atado a la transformación de cierta materialidad, es decir, bueno, esto o la gestión, digamos, decís, acá hay gente que va a tener un contacto material con esto, decir, bueno... esa responsabilidad... Hay otra responsabilidad que es interesante, me parece, ¿no? Recuperar como parte del proceso de investigación y producción. Sí, en realidad la responsabilidad del conocimiento, en tanto que igual que la comida, es para compartir, ¿no? Está pensado para compartir y para, mejorar las calidades de vida, transformarnos y en este caso, bueno, también... En este caso no tanto. Para disfrutar. Bueno, sí, también nos transformamos un poquito a partir de las comidas. Bueno, te agradecemos mucho esta aventura, este nuevo juego. Te invitamos a cocinar, que es una cosa que, por lo que nos contaste, no haces habitualmente, pero bueno, nos gustó jugar y trabajar contigo y charlar de estas temáticas tan actuales e interesantes. El gusto es mío. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias, Elena. Nos vemos en un nuevo episodio de Ciencia al Dente.